todos, mi nombre es Liz Martínez y soy la gerente de Mercadotecnia y Administración para Latinoamérica en Park Systems. Bienvenidos a este webinar titulado Introducción y avances en microscopía a nanoscala a través de FM. Antes de iniciar, voy a darles el panorama de la presentación de hoy que durará aproximadamente 30 minutos. Después de la presentación responderemos unas pocas preguntas, las cuales pueden hacer levantando la mano para realizarlas verbalmente, o bien pueden escribirla en cualquier momento durante el webinar, a través de la casilla del chat que se encuentra disponible. Las preguntas que no se respondan durante este webinar les serán enviadas posteriormente. Presento ahora a nuestro panelista de hoy, la doctora Gabriela Mendoza. Gabriela tiene un postdoctorado en Ciencias en Materiales, maestría en Ciencias en Bioprocesos, una licenciatura en Ingeniería en Ciencias de los Alimentos y trabajó como profesora a tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Desarrolló un biosensor con AFM para detectar bacterias probióticas para su tesis de doctorado. Bienvenida, doctora Gabriela. Gracias, Liz. Muchas gracias por la presentación. Pues como ya lo mencionaron, el día de hoy veremos las aplicaciones de la microscopía de la fuerza atómica. Y antes de comenzar, quisiera darles unas diapositivas únicamente para dar un panorama sobre la empresa. Park Systems es un fabricante líder mundial de microscopios de fuerza atómica y sistemas de microscopía de nanoescala emergentes. Como podemos observar en estas diapositivas, las aplicaciones son múltiples, multidisciplinarias. Podemos utilizar la FM en materiales, biotecnología, farmacia, en electrónica, semiconductores y en general es una técnica multidisciplinaria. Dentro de nuestra gama de productos tenemos los productos de investigación y los automatizados industriales. Para este webinar, los ejemplos que voy a presentar se realizaron en el microscopio Park NX10, únicamente en uno de los casos que sería en el SICM, microscopía iónica por conductividad iónica, se utilizaron accesorios para poder hacer estas mediciones. Otro microscopio de gran interés para el área biológica y otras aplicaciones también como SICM es el Park NX12, que a diferencia de los demás tiene un microscopio óptico invertido, lo que lo hace ideal para el área de biología o de química. En todos estos microscopios que acabo de mencionar, se puede utilizar la misma plataforma, es una plataforma común, es decir, tienen el escáner desacoplado X y Y, desacoplado del escáner en Z, y entonces se puede utilizar el modo de True Non-Contact y además cuenta con la automatización del Smart Scan para procesar las imágenes. Es por ello que nosotros tenemos la mayor precisión, la más alta resolución y tenemos el software más fácil de utilizar, que es el Smart Scan. Bien, ya que vimos una pequeña reseña sobre Park Systems, este es el contenido de la presentación del día de hoy. Mostraré cuáles son las aplicaciones, algunas de las aplicaciones únicamente con las que se puede utilizar la microscopía de fuerza atómica. Veremos los modos de operación, una aplicación en modo de no contacto, aplicaciones utilizando SICM, aplicación utilizando el modo de pinpoint. Para este caso voy a dar un ejemplo muy breve sobre las propiedades nanomecánicas en dientes y otro ejemplo de las propiedades nanomecánicas en una bacteria. Y finalmente aplicaciones en microscopía de fuerza lateral, dando también una pequeña introducción a cada uno de estos modos. Bien, las aplicaciones se pueden dividir en las que se encuentran aquí en esta diapositiva. No son todas las aplicaciones que se tienen, son solamente algunas. Del lado izquierdo vemos cómo se pueden clasificar y del lado derecho tenemos las imágenes para cada uno de estas aplicaciones y con modos diferentes. Utilizamos para esto nanolitografía, SKPM, altura, fase, también nanomanipulación, entre otras. En ciencia de materiales se pueden analizar o caracterizar nanomateriales de fotónica, polímeros, y en este caso tenemos como ejemplo en la pantalla del lado derecho un nanotubo que está fijado sobre vidrio. Esto sería para el caso de ciencia de materiales. En eléctrica y electrónica se puede utilizar para caracterizar semiconductores, almacenamientos de datos, celdas solares, como los que tenemos aquí en esta pantalla, en esta imagen que se observa del lado derecho superior de la pantalla. En manufactura, también para evaluar semiconductores, MEMS o NEMS, como sistemas nanoelectromecánicos o sistemas microelectromecánicos, como este ejemplo que tenemos también en la pantalla. En ciencias de la vida se puede utilizar para diversas aplicaciones como biología celular, microbiología, biología molecular, electrofisiología, entre otras, utilizando accesorios como el Glove Box para controlar los ambientes, platinas de temperatura que pueden ser desde un rango de menos 180 grados hasta 250 grados Celsius.
Tenemos también el modo en ambiente o también se puede hacer la opción en líquido. En este caso, un ejemplo de si esa es la vida de las aplicaciones sería esta imagen que observamos aquí de E. coli antes de un tratamiento que se realizó con un antibiótico. Y en nanotecnología también tenemos nanofabricación o nanolitografía, como este ejemplo que se utilizó el año pasado en el área de marketing, que sería una esfera realizada mediante nanolitografía y nanomanipulación en un wafer de silicio. Estos serían únicamente algunos de las aplicaciones que se pueden tener con la microscopía de fuerza atómica, y ahora comenzaremos con los modos básicos, que aquí podemos observar que los modos básicos comprenden el modo de contacto, el modo de verdadero no contacto o true non-contact, el modo tapping, espectroscopía de fuerza a distancia y microscopía de fuerza lateral. Aquí, como se puede ver en esta imagen, el único cantilever que tiene una medición o que está haciendo un escaneo de manera diferente es el de microscopía lateral, ya que tiene una pequeña torsión en el cantilever, que de esto también veremos un ejemplo más adelante. El modo de no contacto y el modo de tapping son modos dinámicos. Sí se aprecia en esta imagen cómo hay una amplitud en la forma en que oscila este cantilever al realizar la medición. El ejemplo que veremos a continuación es de verdadero no contacto. Este video también ya lo hemos presentado anteriormente, únicamente es para recordar las personas que se han unido apenas a este webinar, que sería una serie de 3 webinars. Es cómo se realiza una detección. Se necesita una muestra que está sobre el escáner X y Y. Se realiza esto sobre un cantilever que está montado en el escáner Z. Se tiene que alinear tanto el láser en el cantilever como este laser beam en el fotodetector que tenemos aquí del lado izquierdo de la pantalla, para poder hacer un escaneo sobre esta superficie y de esta forma poder recolectar la topografía de esta muestra, y además tener canales como el de fase y como el de amplitud, que nos dan diferente información con respecto a la topografía. Ejemplos de esto o aplicaciones de topografía en modo no contacto. Aquí tenemos una muestra de una matriz polimérica. Como se observa aquí, tiene la función activada de Enhanced Color para resaltar mejor las características. En este caso, lo que se quería resaltar en esta matriz polimérica son las partículas, las micropartículas que estaban en la superficie. Sin embargo, aquí el interés era poder caracterizar una aislada de todas las demás. Como se observa en la imagen del lado izquierdo, tenemos diversos aglomerados. Sin embargo, se quería analizar uno solo para poder hacer un análisis de línea, un perfil de línea y análisis de granos. Estas imágenes se realizaron con 512 por 512 píxeles en el modo de no contacto, utilizando un cantilever basado en silicio y también utilizando la función de Adaptive Scan, que lo vimos en el webinar anterior, que es una función que compensa la línea que está escaneando el cantilever en ese momento con respecto a la anterior. Es decir, si tenemos una superficie plana, la va a compensar para que la siguiente línea sea a una velocidad rápida, ya que no tiene características especiales o no tiene mucha rugosidad. Por el contrario, si la línea previa tuvo mucha rugosidad o muchas alturas, muchos escalones, la siguiente línea será a una velocidad menor para que se obtenga una mejor resolución. De este modo, es una recomendación para obtener imágenes de mejor resolución, utilizar la configuración de 512 píxeles, el modo de no contacto, la Enable Adaptive Scan, y esto se utilizó en el microscopio NX10. Ahora, haciendo un acercamiento al área que se observa hasta el lado derecho, comenzamos primero escaneando 50 por 50 micras, después un acercamiento de 25 micras, posteriormente 10 micras, y ya que teníamos estas partículas identificadas, decidimos hacer otro acercamiento ya para hacer la medición de 5 micras por 5 micras, utilizando las mismas condiciones que se mencionaron anteriormente, y obtener estas imágenes de topografía y de fase del lado derecho. Para poder obtener ese tipo de imágenes también se pueden utilizar diversas opciones del software XAI, como flattening, que sería hacer un procesamiento para resaltar las características más altas, e incluso se pueden filtrar también algunos de estos datos para poder mejorar la señal de esta imagen. En este caso no fue necesario hacer el filtrado, ya que las imágenes tenían una resolución adecuada. Les mencioné también que era de interés medir el perfil de líneas y cuáles eran las características de estas micropartículas encontradas. Para ello se utiliza el programa XAI, que es el procesador de análisis de imágenes de Parse Systems, para poder trazar diferentes líneas en las áreas de interés. Aquí, por ejemplo, trazamos las líneas en ambas partículas para poder medir el largo, el ancho y la altura de cada una de estas partículas. Esta información se puede extraer también del software,
dando clic derecho en cada una de las gráficas y exportar los datos, o bien se pueden copiar como se hizo en esta diapositiva como imagen para poder analizar la información. En esta X observamos que tuvieron un rango desde aproximadamente 0.9 micrómetros hasta 1.3 micrómetros, una altura que estuvo también en el rango de 320 nanómetros hasta aproximadamente 500 nanómetros, y aquí se pueden realizar estas mediciones en todas las partículas que se deseen. Como estas dos partículas estaban bien diferenciadas en la imagen, fue posible hacer el análisis de granos, la opción de Grain Analysis, que también está en el programa XCI, en donde se pueden seleccionar haciendo de histogramas en una selección de las áreas más altas en este caso. Como se puede observar aquí, se vio muy bien, o se distingue claramente la partícula 2 y la número 3. El programa nos dio como número 1 esta que se encuentra del lado derecho inferior. Sin embargo, esto también se puede eliminar dando clic, eliminando esa partícula o ese grano que no es de interés. En este caso no fue de interés porque no estaba completa la imagen. Por eso solamente se seleccionó la número 2 y la número 3. De aquí se pueden obtener diferentes datos, como los que se ven en el lado derecho, que son área, volumen, longitud, perímetro y diferentes rugosidades, dependiendo del interés que tenga la persona para hacer estos análisis. En nuestro caso nos interesaba únicamente la longitud para caracterizar estos granos, y aquí obtuvimos que fue de 1.2 micras para la partícula número 2 y de 1.5 para la partícula 3. También se puede hacer con lo que les comentaba, haciendo flattening, haciendo la opción de Enhanced Color y la imagen de 3D para poder obtener una imagen como la que se presenta aquí, que sería tridimensional. Ahora, en los modos especiales, que también es otra categoría, otra clasificación que tenemos el SICM, que es microscopía por escaneo de conductividad iónica, STM, o Scanning Thermal Microscopy, que mide las propiedades térmicas de una muestra, microscopía de fuerza magnética y también para medir el campo magnético en MFM. Aquí voy a dar un ejemplo sobre un experimento que se realizó utilizando el modo SICM. Antes de comenzar, el modo en el que se utilizó o las características que se requieren para hacer este tipo de escaneo, a diferencia del modo anterior, es que en este caso se requiere una nanopipeta en lugar de un cantilever convencional. Y la configuración cambia. El cabezal va a tener una configuración diferente donde se coloca la nanopipeta de manera vertical y debe tener un buffer que está dentro de esta nanopipeta y electrodos conectados que vamos a ver más adelante. Como se observa aquí, es un modo de no contacto que debe estar dentro de una solución electrolítica, dentro de un buffer, y se va a medir la topografía al mismo tiempo que la corriente iónica en esta muestra. En la siguiente diapositiva podemos ver unas diferencias entre dos técnicas, una SICM, que es lo que les mencionaba, es por conductividad iónica, y del lado derecho tenemos las características de la técnica SSM, que es microscopía electroquímica. En ambas se utiliza la nanopipeta. Del lado izquierdo, en el caso de SICM, como mencioné, es una técnica de no contacto. Se utiliza una nanopipeta con solución electrolítica. La corriente iónica, dependiente de la distancia, se utiliza como retroalimentación o como feedback. Sin embargo, esta técnica tiene falta de especificidad química, lo cual se podría mejorar. Del lado derecho tenemos la técnica SSM, que nos proporciona información electroquímica. Esto es conocido como el microscopio electroquímico, en AFM. Y el microelectrodo escanea lateralmente a través del sustrato y de esta manera se mapea la reactividad de la superficie, y la corriente faradaica nos puede dar la medición de la oxidación o de la reducción. Sin embargo, aquí lo que carece es un sistema bueno de retroalimentación o de feedback. Si hacemos híbridas estas dos técnicas, podemos incrementar la especificidad química, y también la retroalimentación es mejor para el control de distancia de la superficie de la sonda. Para este caso se requiere una sonda especial para esta técnica, que sería a partir de una nanopipeta de cuarzo. En la parte inferior podemos observar la correspondiente imagen de STEM. En el caso de la pipeta de cuarzo, aquí se puede apreciar que el diámetro de esta nanopipeta mide aproximadamente entre 10 y 20 nanómetros. Posteriormente se tiene que colocar un recubrimiento, un depósito térmico de 10 nanómetros de cromo y 250 nanómetros de oro. Como se observa en la imagen que tenemos aquí de STEM, ya se observa esta película formada en un lado de esta nanopipeta. Posteriormente se hace un depósito químico de vapor de Parylene C, que aquí observamos que cubre toda la fabricación previa en esta nanopipeta.
Sin embargo, aquí, como les mencionaba, que necesita tener un líquido y estar en contacto con la muestra para hacer el escaneo, se requiere hacer una nanomanipulación y desbastar esta última capa de lo que se formó con el Parylene C, y esto se logra a través de FIB o Focus Ion B, más de iones focalizados, y observamos que de esta forma ya se observó que el Parylene C se desbastó y queda expuesto la nanopipeta, y por último queda el oro, que sería lo que funcionaría como electrodo más adelante. De la configuración para el PARC NX10, aquí se observan algunas imágenes y un esquema que representa la configuración del lado derecho para SICM y del lado izquierdo para SECM. Como les mencionaba, se requiere una muestra buffer para poder hacer estas mediciones. Se requiere del lado de SICM el electrodo dentro de la pipeta y por otro lado el electrodo de referencia que debe estar dentro de una placa Petri. Observamos del lado derecho que está el Petri dish con la muestra en el interior, y tenemos aquí la configuración diferente del cabezal con la muestra, que sería, perdón, con la nanopipeta y un IC clip conectado. También aquí observamos los electrodos, en la parte superior el electrodo de la pipeta, en la parte inferior el de referencia, y por el lado de SSM observamos que un amperímetro está conectado al electrodo de oro que se fabricó previamente, y en el lado derecho podemos observar que la corriente iónica que se utiliza como feedback está conectada hacia el controlador, y del lado izquierdo la corriente faradaica está conectada al controlador para que ambas se puedan manipular o que el usuario lo pueda manipular y hacer las mediciones en la computadora. La muestra que se utilizó en este caso fueron barras de oro sobre Pyrex para poder tener una referencia de cuál era la medida exacta de estas barras de oro que ya estaban dadas por el fabricante. El ancho fue de 10 micras, paso, es decir, donde inicia una hasta donde inicia la siguiente, fue de 20 micras, y la altura de 300 nanómetros. Como resultados, aquí lo que obtuvimos fueron dos imágenes. La primera fue la topografía de SICM y la segunda fue la corriente faradaica con SSM. Del lado de topografía vemos en los colores más claros, que serían los colores, este color que se ve aquí más dorado, corresponde a el oro, y la parte más oscura corresponde al Pyrex, que sería la base de esta muestra. Se trazó una línea transversal sobre esta imagen también en el programa XEI para poder hacer la medición de estas barras o de estos escalones. Y la medición fue la siguiente. La altura de estas barras de oro fue de 291 nanómetros de alto, el ancho fue de 10.3 micrómetros y el paso, el pitch, fue de 19.9 micrómetros. Aquí es importante recordar que estas mediciones se realizaron utilizando una nanopipeta, no se utilizaron con el cantilever, y sin embargo fueron unos datos muy precisos o muy cercanos a los valores reales. Para el caso de la corriente faradaica obtenida por SSM, se observa en color verde los resultados que corresponden al oro y en color rojo los resultados que corresponden al Pyrex. Aquí lo mismo que en la imagen en la parte superior, al trazar una línea a lo largo de esta muestra podemos hacer la medición cuantitativa de esta información. Estos datos también se pueden extraer presionando sobre la gráfica, clic derecho, y exportar los datos a cualquier otro programa. Y podemos observar que por esta medición, cuando la nanopipeta estaba escaneando sobre el oro, hubo un feedback o una retroalimentación positiva, y cuando estaba escaneando sobre el Pyrex, hubo una retroalimentación negativa. Y esos serían los resultados, solamente un ejemplo de lo que se puede obtener mediante SICM. También se puede utilizar para medir, por ejemplo, en tiempo real, la permeabilidad de una membrana, entre otras aplicaciones. Ahora, recapitulando lo que hemos visto hasta ahora, ya vimos las aplicaciones, algunos modos de operación básicos, algunos modos especiales y ejemplos de no contacto para la matriz polimérica, y la aplicación de SICM sobre unas barras de oro. Ahora sigamos con la aplicación con el modo de pinpoint. Para empezar, quiero hablar de los modos nanomecánicos, que sería la clasificación donde entra este modo de pinpoint. Ese sería del que voy a hablar en un momento. El siguiente es microscopía de modulación de fuerza. También se puede realizar nanolitografía, nanomanipulación y nanoindentación. A diferencia de estos cuatro modos que están del lado izquierdo, vemos el cantilever de nanoindentación, que tiene una configuración diferente a los otros, ya que tiene una punta más grande, porque para nanoindentación se requiere un cantilever más robusto para poder hacer esta medición.
En el caso de nanolitografía o nanomanipulación, se puede hacer un desbaste sobre una superficie de una muestra, o también se puede aplicar un voltaje o oxidar la superficie para crear diferentes topografías y manipular una superficie. Ok, comencemos con el modo de pinpoint. Nada más este video es muy corto para recordar cuál es el principio de operación del modo de pinpoint. Aquí tenemos la muestra sobre el escáner de X y Y. El cantilever se encuentra en el escáner en Z. Y aquí lo que observamos es cómo este cantilever va indentando punto por punto. Si pusimos 128 píxeles esta configuración, va a indentar 128 veces en una línea y así a lo largo de 128 líneas. En cada indentación nos va a dar curvas de fuerza-distancia como las que estamos observando aquí. Aquí es interesante resaltar que cuando el cantilever esté escaneando sobre una zona que sea más rígida o más firme, tenga más dureza, va a tener un comportamiento como la curva que se observa en color morado, y cuando esté indentando una muestra que sea más suave, va a tener una curva característica como la que se observa en color verde. Y así es como va a ser un mapeo de todas estas, de 60.000 o más, dependiendo de la configuración de píxeles, que va a recolectar estas curvas de fuerza-distancia para poder recrear una imagen. Y así es como funciona el modo de pinpoint. Dentro de los ejemplos, este webinar ya se dio en la primera serie de esta sección de webinars. Sin embargo, solo voy a retomar 2 diapositivas para mostrar la importancia de la medición de propiedades nanomecánicas. En este caso se utilizó una bacteria aislada, solamente se aisló para poder observar las energías de adhesión y la fuerza de adhesión de una única bacteria, como se observa aquí. Del lado derecho tenemos la imagen de altura con la función de Enhanced Color para resaltar la bacteria que observamos aquí en color más claro. También se observaron o se obtuvieron las imágenes de energía de adhesión y fuerza de adhesión. Aquí fue interesante, ahora de interés medir la adhesión de esta bacteria a un sustrato, ya que es importante que una bacteria se fije, especialmente una bacteria benéfica, se fije a un sustrato para que se puedan llevar a cabo sus efectos benéficos en la persona que lo consume, en este caso en el huésped. Aquí observamos que se trazó una línea o un rectángulo transversal en las gráficas de las imágenes de energía de adhesión y fuerza de adhesión para poder obtener más adelante esta información cuantitativa. La adhesión de bacterias, en este caso, se basa en la interacción física entre 2 o más superficies. Tomando en cuenta que estamos haciendo esta medición con un cantilever, consideramos la superficie 1 como la punta de este cantilever, la superficie 2 es la bacteria y la superficie 3 es el wafer o la muestra en donde está fijada esta bacteria. Y ahora lo que nos interesaba medir es la interacción entre la superficie 1 y 2, que es cantilever y bacteria, y entre superficie 1 y 3, que es el cantilever y el wafer de silicio. Estos datos, esta información cuantitativa la podemos observar aquí. Observamos que la línea color rojo corresponde a la energía de adhesión, la línea en color verde corresponde a la fuerza de adhesión y la altura corresponde a la línea color azul que observamos. Tiene justamente aproximadamente, esta es una imagen de 2 micras por 2 micras, y justamente a partir de una micra 1.2 a 1.7 se observa cómo se eleva, porque está midiendo la topografía de la bacteria, como se ve aquí. Y lo que podemos observar de las gráficas de energía de adhesión y fuerza de adhesión es que tuvieron un comportamiento similar. Además, podemos observar que los valores son más bajos cuando la bacteria se estaba midiendo comparados con el chip de silicio. Los resultados de la bacteria se muestran del lado derecho, que para energía de adhesión fue 200 amperijoules y para el chip de silicio 400. En fuerza de adhesión, la bacteria tuvo un resultado de 20 nanonewtons y en fuerza de adhesión 45 nanonewtons, es decir, se requirió menos fuerza sobre la bacteria que sobre el chip de silicio. Y por último, esta bacteria aislada en aire es menos adhesiva que el sustrato. Esta fue una prueba de concepto y como perspectiva se pueden realizar estos estudios funcionalizando diferentes superficies, utilizando otro tipo de células, no solamente bacterias benéficas, también podrían ser otras bacterias patógenas, e incluso realizarlo en celda de líquidos en su medio específico o en tejido animal. Eso sería otra de los estudios que tenemos como perspectivas. Otro ejemplo que quiero platicarles respecto a Pinpoint es un estudio que se realizó en blancamiento dental, utilizando la técnica de Pinpoint y el equipo NX10. Estas notas de aplicación y otras están disponibles también en nuestra página web como Application Note o como notas técnicas. Esta es la número 29 por si requieren más información al respecto.
Aquí lo que se observa es la configuración del equipo NX10. Para este experimento se utilizó también un cantilever de silicio. Se utilizó una muestra estándar, primero para poder calibrar las mediciones para hacer el modo de pinpoint, y posteriormente se utilizó ya el diente sin tratamiento y después del tratamiento. Aquí lo que se recomienda siempre o antes de hacer el modo de pinpoint es poder hacer la calibración o la medición en una muestra estándar como la que tenemos aquí, que es un material con dos diferentes módulos. Aquí lo que se quería verificar es que los módulos de estas dos materiales fueran los que se reportaron por el fabricante, que del lado izquierdo podemos observar que la fase continua, la matriz de esta muestra, fue de 2 gigapascales, y del lado derecho podemos observar que estos círculos que tenemos aquí medían 0.1 gigapascales, lo cual corresponde con los resultados del fabricante. Una vez que se tuvieron estos resultados, se procedió a dejar el mismo cantilever, únicamente a cambiar la muestra utilizando las mismas condiciones anteriores. Se observa aquí del lado derecho en esta imagen cómo se colocó el diente utilizando una cinta de carbono y utilizando también superglue para evitar que esta muestra se moviera. Se realizó la medición antes del tratamiento, únicamente limpiando este diente o este material y posteriormente secando con aire comprimido para evitar que hubiera algún otro contaminante en la superficie. Se obtuvieron las imágenes de topografía, módulo y energía de adhesión antes del tratamiento, y posteriormente se utilizaron cintas de blancamiento comercialmente disponibles que se siguieron las indicaciones que tenían el producto, que fue dejar esta cinta sobre el diente durante 1 hora, y para eso se utilizaron 3 diferentes cintas. Se procedió a hacer la misma limpieza y secar con aire comprimido para poder hacer las mediciones, y nuevamente se obtuvo topografía, módulo y energía de adhesión. Aquí lo que podemos observar es que para el caso de topografía se midió la rugosidad. A simple vista, aquí con estas imágenes, el análisis cualitativo, lo que podemos observar es que la topografía antes o la rugosidad es mayor antes que después. Sin embargo, esto solamente es apreciando las imágenes. Cuando se realizó el procesamiento de ambos datos en el X e Y, podemos observar o pudimos obtener los datos, en este caso serían 201 nanómetros antes del tratamiento, y posteriormente disminuyó a 38.3 nanómetros después de este blanqueamiento. Aquí una de las razones es que justamente el objetivo de estas bandas o cintas limpiadoras o blanqueadoras es remover todos los contaminantes o las partículas que tiñen y pintan los dientes. Y es por ello que al utilizar 3 diferentes cintas durante 1 hora cada una, se remueven todos estos contaminantes que estaban en la superficie, y por eso se pudo observar después de este tratamiento una superficie más plana o más lisa, con menor rugosidad. Para el caso del módulo, observamos que los valores se incrementaron, y lo mismo ocurrió en la energía de adhesión. Observamos que antes de la limpieza del blanqueamiento fue de 1 gigapascal y después del blanqueamiento fue de 1.57 gigapascales. Para el caso de energía de adhesión fue de 0.1 femtojoules y posteriormente incrementó hasta 1.6 femtojoules. Aquí una de las razones es que probablemente todos los contaminantes que estaban pegados o adheridos al diente que se estaba midiendo tenían un módulo menor, ya que es material que viene del exterior. Y al realizar esta limpieza o colocar estas cintas que van a blanquear los dientes, se eliminan todas estas impurezas y todas estas partículas que se han adherido al diente, y se ve realmente el módulo del diente per se, sin ningún contaminante. Por eso se pudo observar que después del blanqueamiento incrementó el módulo e incrementó la energía de adhesión. Este sería otro ejemplo u otra aplicación de cómo se puede utilizar el modo de pinpoint. Observamos en el ejemplo anterior la importancia de hacer la medición en bacterias, es ver cómo una bacteria se puede adherir a un sustrato, y en este caso fue evaluar cómo un tratamiento, en este caso fue el blanqueamiento, puede afectar a una muestra antes y después del tratamiento en cuanto a sus propiedades nanomecánicas. Otro ejemplo que vamos a ver a continuación es microscopía de fuerza lateral. Y aquí lo que observamos es que el cantilever va a hacer un escaneo o un barrido de manera diferente. Aquí le quiero poner el sonido, ¿ok? Aquí observamos la muestra y el cantilever está haciendo un escaneo, pero no está de la misma forma o de la misma configuración que los modos anteriores, como el primer video que vimos para el contacto. Si se fijan, hace una fricción o hace un escaneo lateral. Esto es porque está midiendo el coeficiente de fricción dependiendo del material que tenga o que se encuentre en una muestra. Aquí podemos obtener la topografía y la fricción en una muestra.
y vamos a tener dos resultados. Va a depender si el escaneo es de izquierda a derecha, vamos a tener un tipo de comportamiento que si es de derecha a izquierda, y lo vamos a ver a continuación en la siguiente imagen, que lo ejemplifica mejor. Aquí tenemos una muestra que tiene dos materiales. El color blanco, el que se encuentra aquí, pues es el material 1, y el color que está representado en gris, que sería el material 2. Otra característica tiene esta muestra, tiene un escalón en el centro, por lo que tenemos una parte plana, una subida, parte plana, baja y otra vez parte plana. Y tenemos dos materiales en la primera área, que aquí lo dividimos como en los números desde el 1 hasta el número 4. Aquí se va a medir la deflexión en dirección horizontal cuando hace la medición de topografía, como lo vemos en el inciso B. Hace la primera escaneo en dirección hacia la derecha y va a hacer, ¿qué va a estar escaneando? Únicamente los escalones. Como se observa aquí, del paso 1 al 3 está plano, después tenemos el escalón de 3 a 4 y regresa a ser plana. En la dirección inversa o en el retraso va a hacer el mismo escaneo, solamente detecta este escalón. Ahora, para el caso de las señales o de los canales de LFM en trazo, en retraso o forward y backward, va a haber una diferencia. Esta deflexión lateral del cantilever ocurre como resultado de la fuerza encontrada por el cantilever mientras escanea horizontalmente a lo largo de la superficie de la muestra. Sin embargo, el resultado va a ser diferente cuando estamos escaneando de izquierda a derecha. El cantilever se va a mover o tiene una torsión hacia el lado derecho. Sin embargo, cuando vamos de izquierda a derecha, este movimiento va a ser hacia la izquierda. Ahora, ¿qué factores determinan la magnitud de esta deflexión? Pues son 4 principalmente. Uno de ellos es el coeficiente de fricción del material, que en este caso lo que esperaríamos es un resultado diferente en esta parte en color gris porque es un material diferente y tiene coeficiente de fricción distinto al otro material que lo denominamos material 1. Por otro lado, también influye la topografía de la superficie de la muestra, como les mencionaba. Aquí tenemos un escalón, sin embargo detecta que sube y después detecta que baja. Y por eso observamos en la gráfica, en el inciso D, que está detectando primero el material diferente, porque tiene el coeficiente de fricción diferente. Posteriormente está detectando que está subiendo este escalón, por eso se ve este rectángulo hacia arriba. Y después, a pesar que aparentemente es la misma medida, el cantilever se está moviendo de forma diferente y va a bajar. Por eso se ve este rectángulo hacia abajo o este resultado negativo. Cuando hace la medición en la misma muestra, sin embargo, de derecha a izquierda, se observa que ocurre el mismo comportamiento en el caso de cuando sube y cuando baja, pero no en el caso del diferente material, porque lo que les mencionaba, cuando está de izquierda a derecha, se inclina hacia la derecha y cuando va de derecha a izquierda ocurre lo opuesto. Por eso aquí podemos observar en el paso de 1 a 2 el comportamiento inverso en el canal de LFM. Con eso también quiero decir que importa mucho la dirección del escaneo. Si estamos escaneando en trazo forward, vamos a tener un resultado. Si estamos escaneando en retraso backward, vamos a tener otro resultado. Otro factor que influye es el spring constant lateral de cada cantilever. Para ejemplificar esto, les voy a presentar dos muestras. La primera es un polímero sobre vidrio. Esta imagen se realizó en 256 píxeles por 256 píxeles. El escaneo fue de 20 micras por 20 micras y se realizó a una scan rate de 1 Hz. Lo que observamos aquí son los canales de topografía, LFM trazo y LFM retraso. A cada una de estas imágenes se le realizó una línea transversal para poder hacer la medición de la medición cuantitativa para esto. Lo que observamos aquí, como les mencionaba, en la línea de trazo va a dar la información opuesta a la línea de retraso. Vemos aquí el comportamiento que es igual, sin embargo, en el material que es diferente, donde tenemos un coeficiente de fricción diferente, se ve exactamente lo opuesto en el trazo como en el retraso. En la topografía, observamos que tiene ciertas partículas, como se ven aquí, de aproximadamente 1.4 a 1.6 micrómetros, y si se alcanza a ver, no sé si se alcanza a ver bien el comportamiento o la silueta más oscura en la topografía, sin embargo no es claro, no nos indica aquí realmente que hay otro material. Sin embargo, en los canales de LFM sí podemos observar que hay dos materiales diferentes sobre esta muestra. Y por ello es que esta técnica también se puede utilizar para poder medir la composición o los materiales, la diferencia entre dos materiales en una muestra. Otro ejemplo se muestra a continuación, que sería una muestra de grafeno sobre silicio.
Para este ejemplo también se utilizó la misma configuración, bueno, fueron 256 píxeles por 256 píxeles. El escaneo fue de 15 micras por 15 micras y una velocidad de 0.6 Hz. Aquí se utilizaron, se obtuvo el canal de topografía, LFM, y además se utilizó Scanning Thermal Microscopy para poder observar y obtener las propiedades técnicas de esta muestra que se observan y se describen a continuación. En la imagen de topografía es muy clara ver la diferencia entre el silicio y entre el grafeno, por eso se colocó esta línea punteada en color blanco para poder resaltar la diferencia que es bastante notoria entre un material, el silicio, y entre el grafeno. En el caso del LFM, les decía que nos puede dar también la idea de la diferencia del material, que en este caso fue el silicio, que se observa en color más oscuro, y el grafeno en color más claro. Y del lado derecho también se pudo observar y hacer la medición de las propiedades térmicas de este material, que se observa también muy claro el contraste. En silicio está en color rojo y grafeno lo tenemos en color verde. Al trazar una línea longitudinal sobre estas muestras, podemos observar dónde está justo este cambio entre el material 1 y el material 2, que está aproximadamente en 5.5 micrómetros, que fue donde se aprecia justo este borde, este punto sería la diferencia del cambio entre un material y otro material, que es muy claro con estas imágenes, pero sin embargo también se puede analizar cuantitativamente a partir de estas gráficas que se pueden convertir en datos numéricos. Y estos serían hasta ahora los ejemplos que están preparados para este webinar. Los invito a que visiten la página de parksystems.com en español, entre otros idiomas, y en los artículos técnicos tenemos más ejemplos, que además esta sería la primera parte de aplicaciones. Tenemos otros ejemplos que cubrir sobre nanomanipulación, modos eléctricos, que también son modos muy interesantes para diversas aplicaciones, que los veremos en las siguientes sesiones. Y para terminar, los eventos próximos a los que los quiero invitar, si es que nos están viendo desde estos países. En el workshop en Colombia habrá un evento en Medellín el 11 y 12 de Colombia en la Universidad Nacional y en la Universidad AFIT. Y también en septiembre estaremos en el Congreso MRS de Microscopía en Brasil, en Balneario Camboriú. Y con esto quiero agradecerles su atención y su asistencia a este webinar. Y ahora seguimos con la parte de preguntas, Liz. Muchas gracias, doctora. ¿Tenemos preguntas? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Nos preguntan, ¿qué accesorio se requiere para hacer el modo pinpoint? Ok, para el modo pinpoint realmente no se requiere ningún accesorio, únicamente es el cantilever adecuado para poder hacer esta medición. Desde el equipo XC7, que es el primero de la gama de equipos de investigación, se puede realizar esta medición. También se puede hacer en el NX10 y todos los demás. No se necesita más que una muestra que pueda dar las características nanomecánicas para hacer esta medición. Un cantilever, que esto va a depender de la muestra. Si tenemos una muestra muy suave, se va a requerir un cantilever suave. Y así sucesivamente cuando va incrementando de dureza. Esto lo vemos también en los modos, en los siguientes webinars, cómo encontrar las mejores características o cómo optimizar la medición. Pero la respuesta es, no se requiere ningún accesorio para utilizar Pinpoint. Muy bien. Próximamente, en octubre 3 y 4, tenemos el primer Nanoscientific Symposium en la Ciudad de México. Esto va a ser en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya está disponible el registro, no tiene costo. Esto es un día de sesiones de presentaciones con speakers, componentes de América. Tenemos invitados de Chile, Colombia, Costa Rica, de Brasil. Todo es en español. También hay ponentes de la Universidad del Sur de Florida, del norte de Texas y de la Universidad de Cleveland. Será la primera ocasión que tendremos un evento de este tipo para que ustedes conozcan todo el tipo de aplicaciones que hay en nanotecnología y cómo utilizar la microscopía de fuerza atómica. Además, tendremos disponible la demostración del microscopio Park NX10. Les repito, únicamente deben registrarse a través de nuestro portal en www.parksystems.com. En el área de eventos encontrarán toda la información y el programa del Nanoscientific Symposium en la Ciudad de México. Repito, será en la Facultad de Química, octubre 3 y 4.
Pues con esto le damos muchísimas las gracias por haber atendido este webinar y nos vemos en la siguiente. Que tengan un excelente día.